Cuando vino a mi jardín estaba en una maceta más pequeña que esta. La pasé a esta y mire, ya necesita un traslado inmediatamente. Y ahorita lo vamos a hacer. Tengo esta maceta. Esta es bastante grande. Entonces ahorita la vamos a trasladar. Y este es el resultado. Es que miren la combinación de colores. Y ahí quedó. Aquí tiene para que crezca más a sus anchas. Al menos por unos meses más. Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les presento esta hermosa planta. Es una Echeveria trompeta rosada. Es un híbrido, entonces aparentemente proviene de una Echeveria shaviana y una Canté. Es originaria de Corea. Entonces lo que la hace especial es que miren las hojas. Las hojas aparecen normal, delgaditas. De ahí se forman estas especies de esta forma tubular y de ahí termina agarrando esta forma como trompeta. Eh, esta planta necesita mucha iluminación, posiblemente sol directo, pero el problema es que tenemos que tener cuidado porque podría ocasionarle quemaduras. Entonces, dependiendo la cantidad de luz que reciba, así va a ser el color. Porque digamos, si el sol es muy fuerte, tendríamos que poner la semisombra, pero aún así, sin estos tonos moraditos, la planta tiene un color muy bonito, como color aqua. Pero ya con el sol, donde yo la tengo, recibe mucha iluminación y tal vez una hora de sol directo en la tarde. Ahorita les voy a mostrar su tonalidad. Aquí creo que se ve mejor. Con esta hay que tener cuidado porque tiene mucha pruina, entonces ahí al tocarla, pues miren aquí. Por eso les decía la tonalidad. Entonces tiene bordes rosaditos, morados, lo tienen casi todas. Entonces está el color aqua de toda la hoja y estas tonalidades de rojito y moradito. Entonces, como les digo, va a depender de la cantidad de iluminación que reciba para poder obtener estos tonos de color. El sustrato debe de ser poroso. Este tiene bastante materia orgánica y le ha ido muy bien. Esta es la tercer maceta donde está. Desde que la traje estaba pequeña y así ha ido creciendo. Entonces, eh, tenemos que estar consciente que yo diría que su crecimiento es casi rápido, casi rápido, moderado, rápido. Entonces tenemos que estar conscientes de que cada cierto tiempo vamos a tener que estarla cambiando de maceta. Donde sí tenemos que tener cuidado es con el riego. Yo riego cuando el sustrato está seco en su totalidad y todavía me espero unos días para poder regar. Eh, si bien es una planta que puede servir para principiantes, tengamos cuidado con el riego porque ahí sería el problema del exceso, porque problemas en las raíces van a venir hongos. Y cuando reguemos directamente en el sustrato, no lo hagamos en las hojas, porque si se dan cuenta hay algunas que tienen una especie donde se podría almacenar gotitas de agua y ahí vienen los hongos. Entonces tengamos cuidado con el riego.
Eh, Florece en primavera-verano y las flores son casi del mismo color de la planta, solo que en el centro, en las puntas, trae un color rojizo. Entonces imagino que debe ser un espectáculo. Dios mediante, cuando me conceda esa bendición, pues les mostraré la combinación de colores. Eh, Su crecimiento es en primavera, pero en invierno, como no tolera el frío, las heladas, entonces entra en reposo. Tenemos que tener cuidado ahí también. Aquí donde yo vivo, en Guatemala, estamos en invierno, pero hace mucho calor. Entonces vendría siendo como un verano lluvioso. Entonces yo no tengo ningún problema con estos cambios. Pero si donde vivimos eh, en- tenemos las estaciones bien marcadas, pues vamos a tener que cuidarla con respecto de esta temperatura porque las heladas no las tolera. Crece aproximadamente de 7 a 10 centímetros. Esta creo que tiene un poco más de 10 centímetros. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que le está yendo bien el lugar donde la coloquemos. Como les decía, tenemos que tener cuidado con el riego. Entonces, una de las maneras donde podemos darnos cuenta es que cuando me he pasado a veces de tiempo de no regala, las hojas empiezan a caerse y se ponen aguaditas. Entonces ahí es donde empiezo, donde riego y pues todo se vuelve a la normalidad. Entonces es una planta muy hermosa y su cuidado es muy fácil. Así que si la pueden conseguir o si la tienen, pues hay que cuidarla muy bien. Y por lo que todo eso es una belleza. Así que gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga, los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego.